Ay, no lo encuentro. Sí, estás grabando por si acaso. Sí, sí, no estaba viendo, no encontraba el PDF para compartir pantalla. Ya. Em, Hasta ahora deberían haber visto estos conceptos, que los voy a repasar igual, que es frontera de posibilidad de producción, que son todas las posibles combinaciones de bienes que pueden ser producidas con una cantidad fija de recursos. El costo de oportunidad, que es, por ejemplo, si ustedes toman una opción, ¿cuál fue la que dejaron de lado para tomar esa opción? Ya es como uso alternativo que ha perdido un consumidor al producir un bien o servicio. La utilidad es el placer o satisfacción que un individuo consigue de su actividad económica. ¿Ya? Generalmente hablamos en formato dinero económico. Un bien económico es aquel que produce utilidad o bienestar al consumidor. La curva de indiferencia son todas las combinaciones eh, que independiente de qué combinación se elija, eh, dentro de esta curva de indiferencia genera la misma satisfacción o la misma utilidad. La tasa marginal de sustitución, que es la tasa a la cual un individuo está dispuesto a reducir el consumo de un bien cuando consigue una unidad más de otro bien, ¿ya? Y se mide como la pendiente negativa de una curva de indiferencia. Y está este criterio que es de ceteris paribus, que es el cambio de una variable a la vez en un análisis económico. Se cambia solo una. El primer ejercicio nos pide graficar y explicar en qué consiste la frontera de posibilidad de producción de dos bienes, indicando puntos inviables, ineficientes y eficientes, y mencionar ejemplos de costos de oportunidad. ¿Ya? Entonces yo tengo este PDF, que la fecha no la pesquen porque es la misma del semestre pasado. Así que, bueno, yo hice aquí este gráfico, ya que es como ejemplo, nomás los números son elegidos al azar, tanto en el eje X y en el Y. Suponemos que este es un bien X en este eje y un bien Y, ¿ya? Como muy ejemplo. Ya, esta sería la curva y todos los puntos que están dentro de esta curva, el FABE, son puntos eficientes. Ya los puntos que están dentro, como el D, son puntos ineficientes porque los que están dentro de la curva son los que generan la mayor satisfacción para el consumidor, mientras que el D lo puede elegir, pero no va a generar esa misma satisfacción. Y el punto C está fuera de los rangos para, para el consumidor. Ya no puede optar a eso. Tengo una pequeña consulta. Sí, dime. El punto D, bueno, como dices, no es un punto de máxima eficiencia, pero eso debido a que es que no se ocupan todos los recursos o es porque hay una falta personal o algún problema, o es una mezcla entre eso. Digo, si es que se pierden recursos en el punto D. Sí, o sea, no es que se pierdan, pero no estás maximizando tus recursos. Porque si tú puedes producir, por ejemplo, no sé, pues supongamos que aquí puedes generar 700, o a ver, aquí. No, a ver, puta, es que no dejé los puntos en números concretos. Pero ya, aquí en F, supongamos que son 250 unidades del bien X que tú produces y 580 del bien Y. Ya ahí estás como maximizando tu producción. Ya estás como ocupando bien tus recursos, pues. En cambio, aquí en el D no lo estás maximizando, po. Te están sobrando. Tú podrías producir mucho más de lo que estás produciendo. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, como que no es que se pierdan, pero no lo estás ocupando de la forma más óptima. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, los ejemplos de costo de oportunidad, que se refería a que uno tomaba una opción y dejaba de lado la otra opción que había, que en este caso son estas curvas, po. Todas son buenas opciones, ya generan la misma satisfacción.
En el punto F, si yo elijo este, mi costo de oportunidad sería el punto, por ejemplo, A, ¿ya? Si yo voy a producir más del bien Y que del bien X, estoy como costo de oportunidad perdiendo unidades del bien Y para producir más del bien X. No sé si me expliqué bien, creo que me enredé un No, poco. entendí. Gracias. ¿Se entiende? Ya, bacán. Así que no sé si necesitan como otro ejemplo de costo de oportunidad. Cuando uno, no sé, opta, por ejemplo, por el punto F, yo estoy prefiriendo ocupar más unidades de un bien y dejando, o sea, ocupando menos del otro. En cambio, si yo ocupo, por ejemplo, el punto A, produzco el bien A, entonces yo estoy ocupando más del bien X que del bien Y. Entonces son como esos juegos. ¿Qué cosa yo estoy dejando de lado para fabricar lo que yo estoy haciendo? ¿Cuál es la segunda opción dentro de mi plan que yo no estoy ocupando y que la dejo ocupar por producir la primera? Y así ya, esperando haber explicado bien el 1, vamos a saltar al 3. Por la siguiente función, que es p al cuadrado más 2p más 4g. Entonces, en la p, que hace referencia a galletas, vamos a reemplazar por 0. ¿Ya? Entonces ahí es solo matemática. Reemplazamos la ecuación, p por 0, despejamos g, y nos da que la producción máxima de galletas serían 42 unidades. Ahora nos preguntan por la producción máxima de pan, así que sería al revés. Queremos maximizar la producción de pan, por lo tanto no queremos hacer galletas, queremos que todo sea de pan. Y ahora reemplazamos en g por 0. Así que también reemplazamos y aquí sale esta factorización donde nos da un p igual 12, p igual menos 14 y obviamente tiene que ser positivo. Así que la producción máxima de pan serían 12 unidades si es que no hacemos ninguna galleta. ¿Ya? Ahora, el B pregunta ¿qué combinación producirá el panadero si P es igual a 8, P es igual a 4 o si G es igual a 30? Entonces aquí hacemos lo mismo, pero ya no están dando la combinación. Nos están diciendo que quiero hacer 8 unidades de pan. Entonces, ¿cuántas unidades de galletas saldrían? Basta con reemplazar en P por 8 y reemplazamos, y obtenemos el G, que es 22. ¿Ya? Entonces, si se hacen 8 unidades de pan, obtengo 22 unidades de galletas. Después nos decían que qué pasaba si ahora cambiábamos la producción de pan, en vez de hacer 8 unidades, hacíamos 4. Entonces, exactamente lo mismo, solamente cambiamos el número. En vez de 8 va a ser 4 y reemplazamos en B. Volvemos a despejar G y nos da 36. O sea que con 4 unidades de pan que yo haga puedo hacer 36 galletas. Y el último caso era que en vez de hacer pan, nos dicen que primero vamos a hacer 30 galletas y haciendo 30 galletas, ¿cuántos panes saldrían? Y reemplazamos en G ahora. Así que volvemos a hacer la factorización y nos da que con 30 galletas podríamos producir 6 panes. Y en la C pedían dibujar la frontera de posibilidades de producción y confeccionar una tabla de diferentes puntos de esta frontera. ¿Y cuál es el costo de oportunidad de pasar de 4 a 6 unidades de P y de pasar de 30 a 36 unidades de G? Ya, aquí hice súper sencillo el gráfico. Tengo en el eje Y el pan y en el eje X las galletas. Cuando se hacía 0 unidades de galletas, teníamos que se podían hacer máximo 12 unidades de pan. Y cuando teníamos 0 galletas,
O sea, 0 unidades de pan podíamos hacer 42 unidades de galletas. Así que unimos esos puntos y nos daría este gráfico. Los costos de oportunidad para pasar de 4 panes a 6 panes es haciendo lo mismo. Estos valores que yo encontré aquí fue reemplazando la ecuación que nos dan. Y si yo hago 4 panes, me resultan 36 galletas. Y si hago 6 panes, hago 30. Entonces, si yo produzco 2 galletas más, si yo produzco 2 panes más, entonces hago 6 galletas menos. Ya aquí creo que lo expresé al revés. Se dejan de producir 6 galletas para hacer 2 unidades más de pan. Bueno, es lo mismo, pero está redactado de otra forma. Y lo mismo acá. ¿Ya? Si yo paso de 30 a 36 unidades de galletas, me da el valor inverso de los panes y se dejan de producir 2 unidades de pan para hacerse galletas más. ¿Qué claro está ahí? ¿Una duda? Yo tengo una duda. A la hora de hacer el gráfico de la frontera, ¿cómo tú decides cuál va en el eje X o en el eje Y? ¿Es como por decisión propia o es por Sí. la cantidad mayor? No, tú eliges en qué bien colocas, o sea, en qué eje colocas cada bien. Eso ya es decisión tuya, no va a afectar el monito. O sea, te va a quedar como más, quizás aquí más cerrado y más alto hacia arriba, pues. Pero es lo mismo al final. Y eso ahí no afecta en nada. Elección tuya. Yo lo hice Gracias. así porque iba a quedar como más Sí, bonito, con más se iba a ver raro. Sí, ya. El 5. Y se supone que el mercado del Samsung Galaxy S10 se encuentra en equilibrio, luego por un aumento del precio de su competidor, el Huawei P30 Pro, nunca sabía cómo se pronuncia esa marca, la demanda por este primer celular se incrementa, la del Samsung Galaxy S10. Grafique dicha situación y explique qué pasa con la cantidad demandada y qué pasa con el precio. Entonces, aquí tenemos las curvas de demanda, ya lo que está en negro, la curva de demanda, la que tiene la S, la curva de oferta, siempre van así, ya la demanda siempre está como inclinada como hacia la izquierda y la oferta hacia la derecha. El punto que está ahí, que es el E0, es el punto de equilibrio. ¿Ya? Y nos dicen que aumenta la demanda del Samsung Galaxy S10. Entonces, al aumentar la demanda, siempre esa curva de demanda se mueve hacia la derecha y hacia arriba. ¿Ya? Entonces se crea ese punto E1, en donde al moverse aumenta la cantidad, cambia de Q0 a Q1 y aumenta el precio. Ya nos habían dicho que aumentaba el precio. No, que aumentaba la demanda. Entonces, si aumenta la demanda, la curva se desplaza hacia arriba, hacia la derecha, y aumenta el precio. Ya esto es algo que siempre pasa. Si a una empresa le están demandando más productos o un bien, la empresa siempre va a tender a subir el precio de ese bien. ¿Ya? Es algo que siempre va a pasar. Y la 6 dice, suponga dos economías cuyas FPP son líneas rectas y tienen la siguiente información. Tenemos el país de Chile y Brasil y nos dicen que hay horas necesarias para producir 1 kilo de manzana y arroz y los kilogramos producidos en 120 horas, tanto también de manzana y arroz en Chile y en Brasil. Y se basado en lo anterior, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir 1 kilogramo de manzana y 1 kilogramo de arroz para Brasil y Chile respectivamente? Ya, aquí
Un poquitito. Ya. Esta parte me cuesta explicarlo un poco. Para Brasil, tenemos que cuando se hace 1 kilo de arroz, Brasil hace 1 kilo de arroz, está prefiriendo hacer 5 kilos, o sea, está prefiriendo hacer, tomar las 5 horas necesarias para hacer 1 kilo de arroz por sobre las 4 horas que se tienen para hacer 1 kilogramo de manzana. ¿Ya? Entonces, por eso yo tengo que ese 1 kilogramo de arroz equivalen como a 5 cuartos, ¿ya? Porque se prefirieron esas 5 horas para producir 1 kilo de arroz en vez de las 4 para hacer kilogramos de manzana. Entonces, el costo de oportunidad son 1,25 kilogramos de manzana. ¿Ya? No sé si se entiende. Al revés, por ejemplo, si quiere fabricar 1 kilogramo de manzana, entonces pone arriba como que prioriza las 4 horas para hacer 1 kilogramo de manzana en vez de las 5 para hacer arroz. Entonces el costo de oportunidad serían 0,8 kilogramos de arroz. ¿Ya? Y para Chile sería lo mismo, pero son distintas las horas. Entonces cuando Chile quiere fabricar arroz, prioriza las 2 horas para hacer 1 kilogramo de arroz que 1 hora para hacer el kilogramo de manzanas. ¿Ya? Entonces el costo de oportunidad al elegir hacer arroz se pierden 2 kilogramos de manzana. Y ahí al revés lo mismo, solo cambian los numeritos. Y al hacer 1 kilogramo de manzana, entonces yo estoy perdiendo como esa oportunidad de fabricar 0,5 kilogramos de arroz. Ya, no sé si se entiende la explicación, sé que es como medio enredado, traté de explicarlo lo mejor que pude. La B entonces dice, ¿qué país tiene la ventaja absoluta en la producción de manzana y la producción de arroz? Bueno, y aquí es fácil ver que es Chile, porque pregunta que cuántos kilogramos producidos en 120 horas. Ya en 120 horas, tanto para manzana y para arroz, es Chile el que puede fabricar muchos más kilogramos. ¿Ya? Entonces esto era solamente cosa de ver la tabla y darse cuenta de que en la misma cantidad de tiempo yo puedo fabricar mucha más cantidad de manzana y arroz. Y eso es algo como bien visual. Y la C, ¿tiene ventaja comparativa? Ya. ¿Qué país tiene la ventaja comparativa en la producción de manzana y en la producción de arroz? Entonces, Chile la producción de manzana y Brasil en la de arroz. Ya estoy viendo cómo explicarlo. A ver, me enredé un poco con la anterior. Y esta me enredé un poco porque como que se me combinó un poco con la B. Ya prefiero no enredarme para complicarlos, porque sé que los voy a enredar con la respuesta que les di en la anterior. Así que lo voy a dejar redactado en el PDF. No me acuerdo qué razonamiento hice.
Pero no sé si quedó como... ¿se entendió lo anterior? La A, la B. Por mí sí. Ya. Ya, así que esta pregunta se parece demasiado a la B y no quiero explicarme mal. Entonces prefiero dejarla redactada. Ya, y yo tengo hecho esto de esta práctica, son poquitos los ejercicios que hay. Eran hasta el 7. Esto, la 7 es súper teórico, es solamente graficar y explicar un equilibrio de mercado. Eso yo creo que ya lo vieron en clases, yo creo que ya podrían hacerlo, por eso no lo dejé como para hacerlo en práctica. La 4 también es más o menos teórico, así que también podrían hacerlo. Y ya, y el 2 tampoco lo quise hacer porque es muy parecido al que hicimos en el 3. Entonces, así para dejarle a ustedes que practiquen igual. Así que eso, en verdad la práctica es súper cortita. No sé si abarca lo que ya han visto en clases o si esta práctica está muy atrás de lo que ya vieron. Así como para saber también cuánto avanzar en la próxima ayudantía, quizás necesite hacer 2 prácticas, así como en una. No, está bien, porque en la clase pasada creo que quedamos en desplazamientos de la curva de demanda y oferta. Entonces, Ah, ya. había una pregunta de eso, así que creo que está bien. Ya, buena. Ya. Y eso, pero como les dije, igual dura un poquitito. Son poquitos ejercicios los que traen los listados y no son tan complicados. Así que eso. Ahí dejé de compartir.